Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Es un privilegio continuar la entrevista con Jesús Naveja, donde han pasado cientos de los mejores deportistas, en este caso futbolistas de todo el mundo. Historias de éxito, historias de orgullo. Y hoy está un hermano centroamericano, porque realmente somos los mismos, hondureño que hizo historia con una selección de verdad imponente. Cómo fue y se le paró a 3 selecciones europeas, al de casa, y les jugó a la par. Tenemos hoy a don Jaime Enrique Villegas Roura, un extraordinario defensor de selección hondureña, de esa selección histórica de 1982. Don Jaime, un privilegio tenerlo en la entrevista con Jesús Naveja. Muy buenas tardes, el privilegio es mío, la verdad. Estoy contento de estar con ustedes. México es un país al que quiero mucho. Mi abuelo era mexicano, peleó en la Revolución Mexicana. Ah, mira. Tenía el grado de general, el general Enrique Roura de la Vega. Y pues él nos inculcó, ¿verdad?, el querer a México como nuestro segundo país. Y bueno, ahí estamos. Esa sangre mexicana, mira qué bien, qué orgullo, doble orgullo. Don Jaime, vamos a hablar un poquito primero de las etapas primarias donde se dan grandes valores, que es en la casa. ¿En qué parte de Honduras nace usted? Yo nací en el puerto de La Ceiba, en el departamento de Atlántida. Perfecto, ¿y cómo fue su niñez? Platícanos un poco de su niñez, de su adolescencia, quiénes fueron sus padres, a qué se dedicaron, sus hermanos, la integración de la familia y de la comunidad donde vivió, que le dieron esos valores para llegar a un mundial y parársele enfrente a españoles, a irlandeses, a yugoslavos y decir, aquí les competimos. Bueno, mire, yo vengo de una familia muy humilde. Mi padre, de mi mismo nombre, Jaime Villegas, y mi madre, María Concepción Roura de Villegas. Nos criamos en el barrio inglés de La Ceiba. Como cualquier niño de hogar humilde, me gustaba jugar al fútbol en la calle. Prácticamente ahí nos iniciamos, como casi todos los... Como todo mundo, ¿verdad? En la calle, nos hicimos en la calle y con el tiempo nos venimos para San Pedro Sula. Y yo desde la edad de 14 años me tocó trabajar en un banco de la localidad, y ahí tenía un equipo de fútbol y jugábamos los sábados. Y me vio un visor del Real España. En aquel tiempo era Club Deportivo España nada más, no era Real España, y así empecé en el Real España, jugando a la edad de 18 años. Jugué 18 años con la institución, desde 1968 hasta 1986, y en la selección nacional desde 1971. Quiero hacer un parón. Ganó ahí 4 títulos de liga. Con el Real España gané 4 títulos de liga. ¿La Copa? Un tricampeonato en 1974, 75 y 76, que fue el primer equipo hondureño en ganar un tricampeonato. Luego en 1980 volvimos a ganar otro y estuve como en 4 o 5 finales más. Ganó la Copa de Honduras. Sí, correcto. Ganó la Copa Interclubes de UNCAF. Ganamos la de UNCAF, correcto, así es. Se llevó todo. Fuimos el primer campeón, se llamaba Copa Fraternidad Centroamericana, que participaban 4 equipos de Centroamérica en esa copa, y nosotros ganamos la primera. Oiga, obviamente ese gran equipo debió tener una generación dorada que a su vez se replicó en esa selección histórica y de la que todos los de la CONCACAF, a mí como mexicano me da mucho orgullo de ver a mis hermanos hondureños compitiendo a esos niveles. Varios compañeros de usted, junto con usted, que fueron base de esa selección de 82, debieron ser parte de este Club Deportivo España. Sí, así es. Coincidió que Chelato Uclés, que en paz descanse, era el entrenador del Real. Qué entrenadorzazo, ¿verdad? No, para mí el mejor entrenador que hemos tenido los hondureños, lo digo así con toda convicción. Él formó ese Real España. Llegaron una cantidad de unos 6, 8 jugadores del puerto de Tela, y él los formó, que eran Anthony Costly, que jugaba conmigo en la saga central. Carlos Caballero, un extraordinario extremo derecho. Jimmy Jane Bailey, que para mí ha sido el mejor centro delantero que ha tenido Honduras. Walter Jiminson, Julio César Arzú, que era el portero titular de la selección del 82, y otros jugadores más.
Esa fue la base de la selección nacional que en 1980, que participó en las eliminatorias de Centroamérica, y luego en la hexagonal que se jugó en Tegucigalpa en 1981, en donde terminamos campeones invictos de CONCACAF y clasificamos en primer lugar a la Copa del Mundo de España en 1982. Sí, segundo lugar quedó El Salvador y México de triste. Salvador nos dejaron fuera. Quedó fuera, sí. Y era una muy buena selección la mexicana, pero era el equipo, yo creo que el mejor equipo en la historia de la mejor selección de Honduras. Mire, México llevaba extraordinarios jugadores. Yo recuerdo al Wendy Mendizábal. Un saludo, nos está viendo el Wendy. Un abrazo, Wendy, mira, de otro campeón a campeón. Muy buen jugador, muy buen volante, de los mejores volantes. De Cruz Azul. Fíjense, don Jaime, ahorita antes de que siga, Wendy Mendizábal, cuando se fue Hugo Sánchez, el que originalmente sí iba a ir el Wendy, no lo dejó ir Cruz Azul, pero el Wendy sí iba a ir a España, al Atlético de Madrid. Y mire, le voy a decir algo que yo lo recuerdo perfectamente bien. Hugo Sánchez no anduvo bien en los primeros partidos en el Atlético de Madrid. Se rumoraba que iba a salir del equipo y luego se vino a jugar la hexagonal y le fue mal a México. Pero Hugo, yo recuerdo cuando regresó al Atlético de Madrid, su primer partido fue en Alicante contra el Hércules y ahí marcó su primer gol con el Atlético de Madrid, y de ahí el Hugo Sánchez que todos conocimos, ¿no? Empezó a hacer goles en cantidades. ¿De quién más se acuerda de los mexicanos de ese hexagonal, don Jaime? El volante peludo que era de Pumas. Leonardo Cuellar, que también le mandamos Leonardo Cuellar, sí. Leonardo Cuellar. El portero era Prudencio Cortés, el famoso pajarito de América. Cortés, así es. No estoy seguro si el campeón Hernández venía. Yo creo que ya no estaba, nos está viendo también el campeón. Un abrazo. Yo creo que estaba Víctor Rangel, ¿no? Es posible, pero de los que me recuerdo sí son esos, Wendy y Hugo Sánchez, sí. Muy buen equipo, los dejan fuera. Para cerrar un poquito esta etapa de clubes, le va muy bien, y usted siempre jugó en el Real España, en su momento Deportivo España, es su único club. Toda mi vida jugué en Real España, 18 años. ¡Qué maravilla, eh! Y mire que luego seguí ligado a la institución como directivo y luego como director deportivo. Sí, lo vamos a ver ahorita, todo lo que ha hecho en la política, todo diversificado, don Jaime. Y la verdad que fueron 50 años y un mes que estuve con el Real España. Impresionante. Digo, porque hace el año pasado en este premio que dan en España de los jugadores que están en un solo club, estuvo con nosotros Carlos Caselli previo a la entrega, de los que fueron en un solo club, y aquí en México pues algunos como Cristóbal Ortega que nos está viendo que fueron en un solo club, pero es muy difícil, ¿eh? Sí, es difícil, pero bueno, uno se encariña con la institución y ahí se va quedando, y ya le digo... pero yo creo que a usted le llovieron ofertas después del Mundial para irse a Europa, ¿no? Fíjese que se lo voy a contar así sin pena, ¿no? Un empresario, ya tenía 32 años, un empresario me dice, conseguiste un pasaporte con 28 años y te traigo a España. No, le digo, no puedo hacer una cosa de esas, le digo, eso no es correcto, le digo yo, y preferí no hacerlo. No, excelente, pero lo que pasa es que le llegó al tiempo que ya, como dice Esteban, en la parte que ya no, después de 30 años en Europa se la piensan, más que era una época de 2 extranjeros, pero si no se nos va a Europa, pero riéndonos. Pero le voy a contar algo, en 1974, después del premundial de Haití, yo fui a hacer una prueba con el Atlas de Guadalajara. ¡Ah, mira! Y Rafael Puente me recomendó. Yo soy muy amigo de Rafael Puente. Él me recomendó al Atlas, pero en España no me dejó salir. ¡Qué bárbaro! Y fue el año que quedamos campeones, porque decían que habían formado un equipo para pelear el campeonato, y si me iba, que había que contratar otro central. Y bueno, tuve que quedar. Y era un equipo de muy buen pie ese Atlas, siempre el Atlas en la academia, el equipo... Sí, dicen que tenían las mejores instalaciones, yo no sé si era cierto. Sí, ahora antes no, pero tiene unas hoy en día sí tiene unas instalaciones. Imagino que deben de tener mejores. Oye, el presidente era el ingeniero Juan de Dios de la Torre. Sí, cómo no, el Juan de Dios de la Torre. Estaba Ricardo Chavarín. Le mandamos un saludo a Astroboy Chavorí también, que nos ve. Sí. Estaba Berna García, correcto, sí. ¿Verdad? Jugadores muy importantes en ese Atlas emblemático. Sí, no sé si estaba Abel Verónico. Me recuerdo un uruguayo que jugaba de defensa central, no me acuerdo el nombre, no recuerdo. Porque después en ese Atlas estuvo Chumpitaz, aquel peruano extraordinario. Y Rafael Álvarez, que jugadores que vinieron. Le faltó don Jaime Villegas haber venido al Atlas.
Bueno, Dios no lo, pero no, no fue. Una ciudad muy no, bonita. lo quiso ahí. Después le vamos a hacerse algunas galas y lo vamos a invitar a una gala en Guadalajara, una de las galas para que Gracias, esté muy con amable. nosotros. Oiga, don Jaime, y entonces hace una trayectoria muy importante en el Real España con un gran equipo que fue la base de la selección y en un solo club admirable. Vamos a hablar un poquito de esa estadía en la selección. ¿Quién es el primer técnico que lo llama usted a la selección de Honduras? El primer técnico que me llevó a una selección fue Carlos Calistrín Suazo, que en paz descanse, a un Norseca que hubo en Trinidad y Tobago en 1971. Participaron, creo que eran 5 o 6 equipos de México. Ahí es donde conocí yo a Rafael Puente, que era portero de la selección mexicana. Claro, muy buen portero y comentarista deportivo, excelente. Fue técnico también, un hombre muy serio, muy respetado en México. Y luego en 1973, en el premundial de Haití para el campeonato del mundo en Alemania 74, también me jugué los 5 partidos. Solo dos jugadores nos jugamos los 5 partidos con Honduras, que fue Jorge Brand y yo, los 90 minutos. Todo. Yo creo que a nosotros nos faltó un poquito de suerte porque le ganamos a Trinidad y Tobago, que era el mejor equipo que había ahí, que a Trinidad y Tobago le robaron esa clasificación. Sí, para Haití, pero Trinidad era un equipazo. Y empatamos con México y luego perdimos con Haití, en un partido así medio complicado, ¿no? Con malos arbitrajes. Sí, tendenciosos. Mire, en el partido Trinidad y Tobago, Haití le anularon 4 goles a Trinidad y Tobago. Por lo menos 3 eran goles, muy buenos goles. Fíjate nada más, o sea, sí. Se jugaba en la sede y ahí también fue más a nuestra selección. Vámonos a transportar a ese Mundial de 82. ¿Qué siente previo al Mundial, don Jaime, de decir, voy a representar a mi país, voy por Honduras? ¿Qué se sentía? Uno se siente comprometido con el país, una gran emoción de ir por primera vez a una Copa del Mundo por Honduras. Nos habíamos preparado muy bien, estábamos conscientes de que si nosotros no nos jugaba una mala pasada, los nervios, íbamos a tener un buen campeonato, como creo que lo tuvimos, ¿verdad? España nos empató con un penal en el segundo tiempo. Irlanda... a ver, eso quiero hacer para uno por uno. Le juegan a España, al equipo local, un equipazo, Arconada, José Antonio Camacho, Gordillo, Tendillo, Alexanco, Miguel Alonso, Joaquín, Jesús Zamora, Juanito, Satrústegui, López Ufarte, que después mete el gol, un equipazo. Y ustedes traen un equipo que ahora hacia el tiempo lo vemos, también era un equipazo y un equipo que jugaba muy conjuntado. Arzu, César Gutiérrez, usted, Bulnes, Corley, Maradiaga, Celaya, que hizo el primer gol de Honduras, Gilberto Yergut, Betancourt, que creo que ya falleció, ¿verdad, Porfirio? Sí. Y Figueroa, que también, que jugadorazo, Prudencio Morales, Caballero. Un equipazo ahora que lo vemos al tiempo, una generación doradísima de Honduras con mucho orgullo. Pero un equipazo es España, o sea, jugando en Europa, pero ahí en España se van al frente con ese gol histórico de Héctor Celaya y al 65 les marcan lo que fue como el común denominador, un penal. Sí, así es, correcto. Nosotros estábamos muy bien parados. Yo no miraba por dónde España nos podía hacer un gol a nosotros de campo. Nos habíamos armado bien y contragolpeábamos. Con velocidad y todo. Y le voy a contar algo, yo me enteré que nosotros jugábamos bien al fútbol hasta hace un par de años, que me senté a ver el partido de España con mis nietos. ¡Qué orgullo! Y ya viéndolo en frío, créame, y modestia aparte se lo digo, nosotros jugábamos bien al fútbol. Muy bien. Salíamos tocando, no nos poníamos nerviosos. Y como le digo, me di cuenta hace 2 años de que nosotros jugábamos bien al fútbol con esa selección. ¿Y qué dijeron sus nietos? Que ya me imagino orgullo. Sí, claro, feliz de la vida. Y le dicen, abuelo, qué bárbaro, no te pasaba a nadie. Sí, muy, muy bonito ver con los nietos cuando uno jugó al fútbol, ¿no? ¿Y a quién le tocó marcar en ese partido, don Jaime? Bueno, a Satrústegui, que es el centro delantero. O sea, una marca que lo secó.
y tengo la camisa de él, la cambiamos con él. No, oiga, dijo, ha de haber dicho, pues déjame, me quedo con la camisa del profesor Jaime, porque en el juego no le vi ni el número. Oiga, entonces viene ese gol de Ufarte de penal, tristemente, y bueno, viene el segundo juego con un equipo muy bien armado, como en el caso de Irlandés, mucho juego de fuerza, mucho juego aéreo, con un portero histórico, con Pat Jennings, y este equipo se vuelve a parar muy bien, se nos van al frente ahí con gol de Armstrong al minuto 9. ¿Sentía la complicación cuando se fue adelante Irlanda, profesor? Bueno, nosotros seguimos jugando tal como nos lo había pedido el técnico. Era un equipo que tenía mucha personalidad. Nosotros sí, nos preocupaba que nos marcara un gol, pero sabíamos que podíamos remontar. No se desordenaba nada, profe. No, así es, nunca nos desordenamos. Era un equipo bien armado, de atrás, que sabía jugar al fútbol, que tenía buenos jugadores en el medio campo, como Primitivo Maradiaga, Héctor Zelaya, que era el volante, Gilberto Hierro, un jugadorazo para mí, el jugador más completo que ha tenido Honduras. Para mí ha sido Gilberto. Crack, ayer estuvo con nosotros y qué crack, ¿no? Era un crack Gilberto, definitivamente. Jugó 10 años en España, en varios equipos. 11. Sí, de primer nivel. Viene el empate de Line, que entra de cambio por Morales y mete el gol, y el partido, otro empate con otro equipo complicado, de mucha fuerza, muy bien jugado, 2 empates, y viene un partido final el 24 de junio del 82 contra Yugoslavia, que si hoy vemos a Croacia y vemos a Serbia, todos ellos eran uno solo, o sea, era un equipo. Un solo país, y le voy a decir algo, ese es el partido que pudimos haber ganado solventemente. Tuvimos por lo menos 4 o 5 oportunidades de gol, pero clarísimas. Y desgraciadamente lo perdimos. A mí me tocó hacer ese penal. Pensé que podía llegarle al balón, lo miré muy, muy claro, ¿no? Yo no toco el jugador se tira antes de que yo entre, pero bueno. Pero se tiró, o sea, ni lo tocó. O sea, si ahorita fuera el VAR y fuera a hablar de... no, con el VAR, sí. Nada. No pasa nada. Sí. Se lo amonesta, ¿no? Pero claro, estamos hablando de una selección de Yugoslavia con Susi, con Surja, con jugadores extraordinarios, que se vio superado por Honduras, que hubiera sido la calificación, y todavía al 88 ese gol de penal de Petrovic, una falta inexistente, da coraje, ¿no? Claro que sí, ellos tenían un extremo derecho muy bueno, Sestic se llama, era habilidosísimo él, y no, Yugoslavia tenía un equipazo, para mí uno de los mejores equipos que estaba en esa Copa del Mundo, ¿no? Oiga, profesor, estamos recordando, y Gilberto era el único que jugaba en Europa. Yo quiero pensar de este equipo, que hubiera habido 5 o 6 de ustedes en Europa, con ese temple, estas generaciones que se dan por lapso, ¿no? Porque no se dan cada año, como ahora se dio que se prolongó esta generación de Francia que gana el campeonato del mundo. Pero qué difícil es que se dé una generación de estas, pero tomar en consideración que era puro jugador casi que jugaba en la liga local. Sí, así es. Era una generación, digo yo, a mí a veces me da pena hablar de nosotros, pero bueno, ya que usted me lo... Pero es única. Es una generación dorada, digo yo, de fútbol, de futbolistas hondureños, casi todos muy humildes, y mire que creo que la selección de Honduras después del Mundial fueron donde más jugadores salieron al exterior, porque se fue Héctor Zelaya al Deportivo La Coruña, Macho Figueroa, que en paz descanse, se fue al Murcia, fue figura del Murcia todavía hace unos 3 años, le hicieron un homenaje poniéndole el nombre de él a un camerino del estadio de La Condotilla. Bueno, Héctor Zelaya a La Coruña, Julio César Arzúa al Racing de Santander, Alan Costri se fue al Málaga, y Porfirio Betancur que se fue al Racing de Estrasburgo. Fíjate nada más, o sea, si toca el Mundial con esos jugadores, y que por ejemplo hubiera estado, no sé usted, algún otro en el extranjero, esta selección tenía unos alcances fuera de lo cotidiano, una generación. Reitero, yo veo esta generación muy parecida a esa que se dio en México 86 de México, que llegaron al 5.º juego, o la generación esta de Costa Rica que llegó también al 5.º juego, y la que llegó al 4.º juego en su primer mundial de Costa Rica en Italia 90, o sea, generaciones importantísimas que se han dado en nuestra área. Así es, y
hay algo que le quería decir que, bueno, es esta misma selección, con la mayor parte de esos jugadores, participamos en las eliminatorias para el Mundial de México 86, que yo sigo pensando que la FIFA fue injusta con la CONCACAF, porque Colombia no puede hacer la Copa del Mundo y México le saca las castañas del juego a la FIFA haciéndose cargo de ese campeonato. Y la FIFA nos quita una plaza. Al hacerse México cargo de ese mundial, nos quita una plaza y deja a México calificado, lógicamente, porque ahí se va a jugar el mundial. Sí, pero pues no deberíamos que quitar plazas. Se las hubieran quitado a Sudamérica, que no pudieron ellos hacer ese mundial. Claro. No hubiéramos clasificado porque quedamos atrás de Canadá. Claro, solo clasificó Canadá. Sí es molesto eso porque pues ya llevaron una gran inercia, pero esta participación en el Mundial obviamente lo dejó muy satisfecho, muy orgulloso, pero sabiendo cómo se dio el manejo arbitral muchas veces para con los equipos europeos y sobre todo el de casa, quedó como el pendiente de decir este equipo debió estar en la siguiente fase. Sí, es correcto. Nosotros pensamos que teníamos que haber estado en la siguiente fase y desgraciadamente no se pudo por esa penal de último minuto. Y bueno, pero nos queda la satisfacción de que la gente en España nos quería mucho, la gente pasaba... En todo el mundo, en México son muy admirados, o sea, la verdad yo estuve, han estado aquí gente de todo el mundo, yo dije, quiero esta generación. Sí, así es, eso pues nos queda esa satisfacción interior de que fuimos admirados, fuimos queridos, y bueno, y lo son mundialistas, son héroes nacionales, son gente muy amada y muy admirada en todo el mundo. Aquí en México son muy admirados, o sea, la verdad es que fue, reitero, una generación única. Ha habido jugadores extraordinarios, a México han venido jugadores hondureños increíbles, sí. Carlos Pavón, vinieron en su momento, los trajo por ahí Dolmo Flores y Juan Dolmo y Juan en Santos, y luego por ejemplo cuando vinieron en Zambulay, Richardson, en mis grandes jugadores a Correcaminos, ¿no? Que los trajo el Tanque Milok, o sea, jugadores emblemáticos. Y miren que a Carlos Pavón, quien lo mete en el fútbol mexicano fui yo. Ah, ¿sí? Platíquenos de eso. Sí, nosotros lo prestamos a Correcaminos. Sí. Primero a Toluca, después Toluca. Correcaminos, luego Morelia. Y luego, después de Toluca fue un equipo, no recuerdo cómo se llamaba, un equipo que estaba ahí. Pero luego Carlos Pavón se vino para Honduras y volvió a Correcaminos y sale campeón goleador en segunda división. Y yo llamo a Enrique Borja, que en ese tiempo era presidente. Nos está viendo, le mandamos un saludo a don Enrique. Un buen amigo, muy buen amigo. Mire, de campeón a campeón. Y le digo, Enrique, mira, que no te interesa un jugador que tenemos ahí en Correcaminos que acaba de salir campeón en segunda, campeón goleador, y Correcaminos perdió el ascenso con Tigres en ese año, perdió con Tigres, y ya le dije yo de que era Carlos Pavón, sí me interesa, me dice. ¿Se lo llevó a Necaxa? Sí, y se lo llevó a Necaxa Enrique. ¿Y la reventó? Sí, mira. Y en Honduras me imagino que también reventaba la liga, ¿no? Ah, no, aquí era extraordinario, Carlos, goleador implacable aquí en Real España. Sí. Jugadorazo. Entonces usted fue el que gestionó para que se fuera a México. Mire qué importante. Sí, sí. Oiga, Jaime, yo creo que ¿cuántos años? 2, 3, previo a su retiro, ya empezaba a vislumbrar todas las posibilidades que se le daba a un hombre inteligente como usted, con una gran imagen. Gracias. Para ver a qué se iba a dedicar, si iba a ser técnico, si iba a ser directivo. ¿Qué pensaba usted antes del retiro? Mire, yo nunca se me cruzó por la mente ser técnico. Yo tenía muy claro que no iba a ser técnico de fútbol porque yo miraba cómo sufría Chelato en la banca. Yo dije, no, yo no voy a pasar por eso. Y solo fue un día a un curso que para entrenadores, fui el primer día y al siguiente día volví y me quedé en la entrada de la puerta de donde estaban dando el curso y estaba lloviznando, recuerdo, y dije yo, no, esto no me gusta a mí, yo no voy a ser técnico, y di la vuelta y no regresé. Y no regresé. Pero ya desde como que destinada para ser directivo. Sí, entonces fui secretario general del Real España más de 20 años. ¿Sí? Y luego era secretario general, director deportivo, gerente administrativo,
cobrador, conserje, de todo. Sí. Entonces le tocó todo, o sea, qué importante, qué impresionante carrera como para ponderar aquí que han pasado gente, pero que muy pocos, la verdad, pueden estar en un solo equipo y estar en todas las áreas, en todas las vertientes del equipo es maravilloso, ¿no? Yo la verdad, yo viví una vida normal, tranquila, estudiaba en la universidad, mire que yo trabajaba y yo tenía un horario muy especial en el trabajo en una empresa que se llama Saibe Asociados. El gerente general era el ingeniero José Francisco Saibe, que Dios lo tenga en gloria, y a él que le debo haber tenido esta carrera que tuve, porque él me dio un horario especial para que yo trabajara y pudiera entrenar. ¿En qué universidad estudió, don Jaime? En la Universidad de San Pedro Sula, en el Centro Universitario Regional del Norte, así se llamaba antes. ¿Qué estudió? ¿Administración de empresas? Sí, administración de empresas estudié. Y luego cuando me convocaban a la selección, mi esposa, que en ese tiempo era mi novia, me enviaba al diario lo que mirábamos en la universidad a la concentración de la selección. Yo estudiaba allá en la concentración y me venía un día a hacer los exámenes, porque hablaba con los maestros y me permitieron ese privilegio, pues, de hacer los exámenes solo. Qué bien, o sea, qué complicado es, pero qué orgullo es cuando tienes una carrera profesional en un deporte de alto rendimiento como el fútbol y a la vez una carrera universitaria. Qué difícil, pero qué orgullo es el logro, ¿no? Es difícil, pero valió la pena, creo yo. Claro. Y luego trabajé en un banco, llegué a gerente de crédito del banco. Y luego todo eso le sirvió para la cuestión dirigencial en el Real España. Por supuesto que sí. Oiga, don Jaime, durante todo este periodo ya en la cuestión de dirección en Real España, ¿qué jugadores importantes surgieron de este equipo tan trascendente en nuestra región? ¿De la selección nuestra? No, de los jugadores que después destacaron en selección o a nivel internacional, que cuando usted ya fue secretario general, director deportivo, ¿cuáles fueron surgiendo que después hicieron, pues dejaron huella? El más famoso de todos ellos es Carlos Pavón. Y luego otros jugadores como Brian Roches, que está en Portugal, que lo transferimos al Orlando City, ellos lo transfirieron a Portugal. Luego, ¿quién más? A ver, este momento no recuerdo, pero sí, hubo varios jugadores que tuvieron una trayectoria. El actual arquero de la selección nacional, el Búa López, extraordinario arquero que no sé por qué no ha tenido la posibilidad de salir al exterior, ¿verdad? Es que las oportunidades a veces son pocas para los jugadores nuestros, ¿no? Y a lo mejor no tienen la facilidad de tener un buen empresario de esos que tiene poder y llevarlos a través de promotores que tienen muy buenas relaciones con esas cualidades, ¿no? Correcto, sí. Oiga, profesor, le toca todo esto en el Real España, excelente, pero como usted fue de selección nacional, también le toca tener lapsos muy importantes en la Federación de Fútbol de Honduras, con cargos directivos. Sí, mire que nosotros, cuando el problema, ¿se acuerda que el problema de FIFA ahí, que hubo algunas personalidades que tuvieron algún problema? Entonces la FIFA intervino en la Federación de Honduras y nos nombró a un grupo de personas como una comisión normalizadora, le llamaron ellos. Sí, comisión normalizadora. Yo fui directivo de esa comisión normalizadora y al final me quedé como presidente de la comisión normalizadora. Y hoy pues la Federación de Honduras está haciendo un muy buen trabajo, sobre todo con las bases, con los jóvenes. Tenemos el apoyo de FIFA para construir muchas instalaciones deportivas que van a ser de mucho beneficio para nuestros jóvenes, nuestros niños, nuestros adolescentes, porque estamos necesitando de instalaciones deportivas y la FIFA pues nos ha dado un apoyo muy bueno, incondicional diría yo. Y ahí seguimos colaborando con la federación en la Comisión de Finanzas. Soy el presidente de la Comisión de Finanzas de la Federación de Fútbol de Honduras. Esta comisión normalizadora fue muy importante para estabilizar el fútbol hondureño, ¿verdad? Correcto, así es. Hubo varios países, creo que en Uruguay también nombraron una, en varios países de América
la FIFA nombró estas comisiones normalizadoras que en realidad, pues sí, vinieron a normalizar el fútbol, ¿no? Es estabilizarlo, porque luego se vienen muchos problemas directivos en gente que no admitimos nombres, que no vale la pena, así que es. desestabilizan y ya llegan ustedes a normalizar, a decir, vámonos a hacer una estructura sólida institucionalmente. Don Jaime, esta ocasión yo veía muy fuerte en ciertos lapsos en torneos internacionales a la selección de Honduras, se le veía muy bien, y al final cayó un poquito, pasó, les faltó tiempo, estaban en el cambio generacional. ¿Qué les pasó a esta selección? Porque se veía previo a las eliminatorias muy fuerte. ¿Usted me está hablando de la actual selección? La actual sí, digo, como usted como miembro sí. Miren, la verdad hubo partidos que no tuvimos la suerte de mantener el resultado, sobre todo contra Panamá. En Panamá Honduras ganaba 0-1 y con ese triunfo pues prácticamente casi estábamos dentro de la Copa del Mundo, ¿no? Y por ahí una jugada desgraciada de esas que se dan ahí, que después de que hicimos un ataque nosotros, hubo un contraataque de Panamá y un jugador defensa central de ellos había quedado allá guindado, colgado en el ataque y le cayó la pelota y se dio vuelta y la metió. Nos empataron el partido y ahí pues prácticamente quedamos fuera. Hubo un gol fantasma también en un partido, creo que Panamá-Costa Rica, que se lo dieron a Panamá y que con eso clasificaron ellos y quedamos fuera nosotros. También se dio eso, pero... Tiene futuro esta selección, ¿no, don Jaime? Tiene futuro. Bueno, miren, nosotros en este momento viene una generación de jugadores muy jóvenes sí, que están clasificados para el Mundial de Indonesia, los sub-20. En México no tenemos mucha esperanza en esos jugadores. El Real España afortunadamente tiene creo que 6 o 7 jugadores en esa selección, que es la base, y estamos viendo con optimismo el futuro de nuestros valores de futbolistas jóvenes. Tienen que estar en el Mundial. Oiga, don Jaime, el Kaiser, ¿quién le pone el Kaiser? Obvio, ya sabemos por qué. Fue un periodista de Tegucigalpa, creo que se llama Henry Marvin Cabrera, un narrador de Radio América. Es el primero que escuché decirme así, ¿verdad? Y no sé por qué, pero... ¿Cómo no? La calidad, la salida en la defensa, el perfil, el físico. Pero no, yo creo de que como el Kaiser Beckenbauer no ha habido otro, muy poco. Sí, pero la similitud de nuestros países es, por ejemplo, como le decían a Rafa Márquez. Ustedes tienen a Rafa Márquez, sí, correcto. ¿Sí? ¿Acá ve? Al tiempo que se siente ver que fue parte de esa generación, parte muy importante de la selección de Honduras, que realmente tenía un temple y una calidad y una forma de jugar, jugaban con muy buen pie, que la verdad no se ha dado otra. O sea, no vamos a hablar, pero yo lo digo en lo personal. ¿Qué se siente de alguna manera pensar que si ahí es un punto de partida del 82 y hubieran ido a la alza con una generación como las de ustedes, pues tendría que haber otro nivel en el fútbol de Honduras, porque ustedes pusieron la vara muy alta? Sí, lo que pasa es que si yo le explicara lo que pasó acá, hay veces que yo me pongo a pensar cómo es posible que haya personas que piensen tan mal. Mire, yo estoy en Tegucigalpa, venía para San Pedro Sula yo en un autobús que salía a las 2 de la madrugada de Tegucigalpa para San Pedro, y me encuentro al técnico que habían nombrado para la selección olímpica. Eso fue en 1983. Y estuvimos platicando y le digo, mire, en esa selección nuestra hay varios jugadores jóvenes que no tuvieron oportunidad de jugar, le digo, pero que son muy buenos jugadores. Usted vea quién, si lo llama y yo seguro que le van a dar un buen resultado. Y me dice, los de la federación no quieren saber nada de la selección del 82. Imagínense ustedes. ¿Pero cómo? No quieren saber nada, como que hubiéramos hecho algo malo nosotros. O sea, ser orgullo es un problema en nuestra región, entonces. Sí, imagínense, no voy a convocar a nadie. Y los eliminó Costa Rica para ir a los Juegos Olímpicos. Esa generación le pudo haber dado muy buen resultado al fútbol hondureño. Bien hubiéramos ido a los Juegos Olímpicos, que era de Los Ángeles, que se jugaron en Los Ángeles.
Pero ya le digo así, pero me lo dijo clarito. No quieren saber nada de la selección del 82, pero ¿por qué le digo si nosotros no hicimos nada malo? No, al contrario, pusieron en alto no nada más, Sí. pusieron en alto a la región. Para que tenga una idea de lo que pasa o que pasaba en nuestro fútbol. Ahora ya no se da eso, pero a ese extremo llegamos. En muchas etapas de la historia de las federaciones en CONCACAF, parece que los de pantalón largo ponen el freno de mano hasta que salen buenos directivos, que pasó su caso. Yo creo que, por ejemplo, en el caso de Honduras, los jugadores tienen una genética muy especial por encima de muchísimas partes de la región. Yo digo que Jamaica, en el caso, por ejemplo, de ustedes, muy superior, perdonándolo, pero a México, que sí hay gente, pero nunca la convocan en Veracruz, en varias áreas, y que por ahí nuestro amigo Vinicio Bravo, campeonísimo con América, siempre ha luchado por ese tema. Y que, bueno, yo creo que es una bendición de Dios que tenemos nosotros de tener deportistas, futbolistas fuertes, con potencia, rápidos, veloces, inteligentes, correcto, y aparte buenas personas. Sí. Aparte muy buenas personas, buenos muchachos, y pues gracias a Dios tenemos en la costa norte lugares donde se dan ese tipo de jugadores. Oiga, don Jaime, ¿por qué no hay en Honduras y en Centroamérica más directivos como usted, y que hubiera muy buenos directivos en México, pues para traer más jugadores a la Liga Mexicana de Centroamérica? Por ejemplo, en el caso hondureño, en el caso costarricense, que han venido, por ejemplo, Hernán Metos, jugadores extraordinarios, o por ejemplo, el otro día platicando con Roger Flores, también jugadores que hubieran venido de esa calidad, y que hubieran venido al fútbol mexicano en ese intercambio que tenemos, pues de alguna manera como hermanos que somos, y que son ligas y son jugadores muy competitivos, que hubiera más en México que jugadores de calidad de Centroamérica. Sí, puede ser. La verdad que del Real España han salido varios a México, porque recuerdo que hace unos años fue Luis Enrique Cálix al Santos Laguna, que estuvo muy poco tiempo en el Santos, era un volante que tenía una pegada fortísima, ¿no? Carlos Pavón, pues, que ha sido nuestro mejor representante y baluarte. Giovanni Ávila, que fue a Cruz Azul y tuvo un problema extra deportivo ahí, no sé qué pasó con él, y otros también que han llegado. Pero son pocos para los que podrían venir. Muy pocos. Digo, panameños, costarricenses, hondureños, que son de primerísimo nivel, incluso jamaicanos. O sea, hay jugadores que no se van a Europa y olvídate, son una bomba. Sí, así es. ¿No? O sea, yo creo que a veces falta ver que los promotores vean más ese mercado, ¿no? Yo creo que es cuestión de promoción. Sí, porque muchos entrenadores mexicanos están yendo a Centroamérica y luego vienen y ponderan mucho el nivel, que se sorprenden. Nosotros en el Real España tuvimos al Potro Gutiérrez, que ahora está con Cruz Azul. Fíjate nomás, ahorita entrenador de Cruz Azul y además campeón del mundo, sub-17. Y sí, correcto, yo lo sé. Y esa selección campeona del mundo sub-17 la tuvimos aquí en la sede del Real España, jugando un partido contra nuestros juveniles. Creo que venía Memo Ochoa. ¿Quiénes más estaban ahí? Giovanni Dos Santos, me parece. Más bien estaba Giovanni, la del Potro no, ya no estaba Giovanni. Giovanni estaba en la de Luis Fernando Tena, que le mandamos un saludo, está de técnico de la selección de Guatemala. Venían otros muchachos, venía un muchacho que decían de allá de Montelado, de Nuevo León, La Momia. Estaban varios jugadores que después muy pocos pegaron. Esa generación que dice usted, donde estaba Giovanni y demás, fue la que ganó en Perú. Ajá, correcto. Pues esa selección la tuvimos en la sede. ¿Y cómo es que se llama el técnico que tenían ellos? ¿Quién? El técnico de esa selección mexicana. La primera, Luis Fernando Tena. No digo, la que ganó el Perú, sí, el técnico ahí no, el técnico ahí era Chucho Ramírez. Correcto. Estaban ahí y ellos estaban cambiando bajo de un árbol ahí en la sede del Real España. Y le digo, profesor, le voy a habilitar las habitaciones, le digo, para que se cambien los muchachos ahí en las habitaciones. Y me dice, no, déjenlos, que sufran, dice, que sepan lo que es sufrir, me dice, en el fútbol, del fútbol no todo es... Y están muy chiqueados. Pero esa generación traía a Giovanni, traía a Carlos Vela,
Carlos Vela, correcto. El Chicharito quedó fuera de esa selección porque lo dejó fuera Vela. Imagínense usted qué jugador quedó Héctor fuera. Moreno, que tuvo una gran trayectoria y que acaba de estar en este Mundial de Defensa Central, Héctor Moreno, o sea, jugadores muy buenos. Sí, claro, tuvimos la suerte de tenerlos en la Casa Club de ahí en Real España, entrenando ahí un partido amistoso contra nuestras reservas. Pues sí, es que... Y sí, me llamó la atención que no, déjenlo que se cambien ahí. Sí, es que yo creo que es una de las cosas que pega mucho en el fútbol mexicano y que no le ponen a ver ese gran confort que se tiene también. Sí. ¿No? O sea, le falta como sufrir, ve Uruguay, ve jugadores en Brasil, en Argentina, que lo que traen hambre. Y sí, seguro. Aquí les falta hambre, profesor. Seguro. ¿No? Pero mire, a usted que le tocó tantas cosas cercanas a México, le tocó que pasar a México momentos muy tristes como esas eliminatorias de 82, pues sabe los competitivos y los difíciles que son las eliminatorias, porque luego vienen generaciones como la suya, pues las generaciones donde estuvo, por ejemplo, Roger Flores, Gabriel Conejo, o donde estuvo que es el mejor portero del mundo de Costa Rica, o donde estuvo Hernán Medford, o sea, jugadores extraordinarios, o estuvieron El Salvador, el Mágico González. El Mágico, qué pedazo de jugador. Jugadorazo. Panamá, con selecciones extraordinarias también. O sea, y que a la hora de las eliminatorias, ahí sí se aprieta el pie y vas con todo. Así es. Dificilísimas esas eliminatorias, ¿no, don Jaime? Son complicadísimas, complicadas. Hay que armarse bien, prepararse bien y entrar con todo en cada partido. Sí, por ejemplo, estas de Trinidad hacían los de la selección cuando vinieron, no, es que había hasta brujería. Venían asustados porque había jugadores extraordinarios en las dos ocasiones que los eliminaron, y al final de cuentas aquí se les hace muy fácil, y a veces yo creo que puede ser hasta más difícil que un mundial, porque nos conocemos tanto que nos neutralizamos, no es nada fácil. Sí, correcto. Ustedes mismos lo han vivido en carne propia, que son eliminatorias complicadas, complicadísimas. Oye, don Jaime, usted que formó parte de esa generación, yo creo que sí valdría la pena que previo a este mundial que va a haber, tiene que haber espacios muy importantes, los 3 que ya están, y que hubiera algunos 2, 3 lugares más, que obviamente, pues que vaya Costa Rica, que vaya Honduras y ojalá, no sé, El Salvador, Panamá, no sé, pero que por ejemplo pudiéramos hacer algún torneo importante con Conmebol, ¿no? Sí vale la pena ese roce. Sí, sería interesante, y yo creo que eso le daría mayor roce a nuestros jugadores, definitivamente, porque la Conmebol es un paso arriba de nosotros, eso no lo podemos obviar. Tenemos que reconocerlo dignamente, y pues sería interesante para la CONCACAF. Sí, que fuera, por ejemplo, México, Estados Unidos, Canadá, Honduras, Costa Rica, El Salvador, o sea, equipos que se pudieran fortalecer con este roce, y hasta una gran vitrina para que empezaran a irse más jugadores a Europa. Mire usted, en Europa, ya que toca el tema de Europa, yo recuerdo que cuando estaba muy joven, a Holanda le encajaban 6, 7, 8 goles, los españoles, los ingleses, y vea hoy lo que es Holanda, la misma Bélgica. Sí. Suiza, todos eran equipitos así de medio pelo, ¿verdad? Que les hacían goleadas, pero goleadas. Y mire, ahí vienen atrás, por ejemplo, San Marino, Luxemburgo. Antes les metían esas goleadas, ahora ya solo le meten 3, 2, y ahí van creciendo. Eso es lo que puede hacer roce. Sí, claro. Digo, el problema son las distancias, también hay que reconocer. También, sí, Europa está cerca, y sí, tiene usted razón, las distancias, pero se puede hacer. Yo creo que se puede hacer con voluntad. Oiga, don Jaime, usted ha sido un estuche de monerías. ¿Le gustó también participar en la política para generar un Estado de Derecho en su país? Platíconos cómo se da la incursión. Mire, fue una situación que se dio así, de que un día me llamó el líder del partido anticorrupción, Salvador Narrala, y estaba desayunando con mi esposa. Nosotros desayunamos muy temprano, a las 6 de la mañana, y me llama y me dice: Jaime, ¿me aceptas un cargo de elección popular? Sí, le dije yo, pero sin pensarlo. Sí, le digo yo. Sí, Salvador, y colgamos. ¿Quién era Salvador? Me le digo a mi esposa. ¿Y qué quería? No, que si le aceptaba un cargo, una candidatura a un cargo de elección popular.
¿Y por qué le dijiste que sí? Ay, se le va a olvidar, le digo yo. Por salir del paso, le dije yo. Y no, la verdad, no se le olvidó. Y luego yo renuncié y me pidieron que no lo hiciera. Total de que al final participé sin andar haciendo proselitismo. Campaña. Nada. Y mire, gracias a Dios fui el diputado más votado del departamento de Cortés. En mi primer... ¿Qué imagen tiene ante la sociedad? ¡Qué bonito! Sí, gracias a Dios, ¿verdad? Y ahí estuvimos y creo, modestia aparte, que hicimos una buena actuación en el Congreso Nacional. Presentamos más de 40 iniciativas de ley y ya la segunda vez que me reelegí, pues también le ayudamos mucho, sobre todo al deporte, con construcciones de canchas, de alumbrado, sobre todo en la zona rural del país, en un fideicomiso que teníamos ahí para el deporte. Y pues, aquí ahora ya en la vida privada retirado nuevamente. Pero qué agradable poder participar en la vida política de su país, que de inicio uno le da miedo y dices, pues, ¿cómo puedo aportar, no? Vale la pena cuando eres sobre todo una gran figura, como lo es usted en su país, un hombre muy respetado, muy reconocido y muy querido, poder participar y decirle, pues tú me hiciste eso, yo aquí donde puedo estar en políticas públicas de alguna manera, voy a aportar en esto y les cumple. Qué agradable es, ¿no? Sí, es decir, muy agradable, es la verdad. Yo la verdad no me arrepiento nunca de haber participado en política, porque se le ayudó a mucha gente que sí, en verdad, lo necesitaba. Y bueno, estamos en un país que necesita mucho, ¿no? Y ahí vamos saliendo poco a poco. Oiga, profesor, ¿le hubiera gustado alguno de sus pendientes, el que le quedó, que jugó mundial, fue multicampeón, directivo, fue un hombre que estuvo directivo a nivel Federación de Honduras, estuvo en la política nacional, cubrió todos los rubros, padre, hijo, hermano, esposo? A ver, ¿le quedó el pendiente uno solo, a lo mejor haber jugado en Europa? Posiblemente, eso es la espinita que me quedó. Llega de 28 años y se nos va a España fácil. Mire, el problema también que en aquel tiempo en España hubo una veda, por llamarle de alguna manera, que no permitían jugadores extranjeros. Justo cuando yo estaba en mi mejor momento, excepto que fueran hijos de españoles, que fue cuando algunos suramericanos se consiguieron padres ficticios ahí y aparecieron jugando en el fútbol español, pero después se enteraron y tuvieron problemas, ¿no? Claro, legales, claro. Eso pues me frenó un poco porque yo era muy amigo de José Enrique Cardona, que le decían la Coneja, que jugó en el Atlético de Madrid y en el Elche, y él siempre intentó quererme llevar, pero no se pudo. Al final se llevó a Gilberto Yerbu, ya cuando yo estaba en el final de mi carrera, se llevó a Gilberto al Elche. Y ahí pues Gilberto hizo carrera en España, en el Elche, en el Valladolid, en el Celta de Vigo, en el Tenerife, y no fue al Real Madrid. ¿Sí? Porque Gilberto no quiso jugar en el Castilla. Mire usted, yo estuve en una reunión en Madrid en 1980 con un representante del Real Madrid, el representante de Gilberto, estaba la madre de él, que en paz descanse, y yo de metiche. Con ellos ahí platicando, entonces donde lo estaban tratando de convencer de que aceptara jugar en el Castilla y estar 1 o 2 años, naturalizarse y luego pasar al Real Madrid, porque el Real Madrid tenía la plaza de extranjeros llena con Uli Stilicke, un alemán, y un inglés que era un delantero, Cunningham, Laurie Cunningham. Eran los 2 extranjeros que tenía el Real Madrid, pero Gilberto dijo que él en segunda división, bueno, el Castilla había ascendido a segunda división. No quiso jugar en segunda división, entonces lo compró el Valladolid. ¿Qué categoría tiene? Eso me encanta. Me encanta de estas generaciones, reitero, doradas, que son jugadores que tienen un orgullo y porque saben lo que tienen, lo que han hecho. Y reitero, una generación que a mí en lo personal le tengo mucha admiración a esa generación, que jugó ese Mundial de España 82, en el caso concreto de Honduras. Extraordinaria, don Jaime. Un orgullo para nuestra región, un orgullo para América Latina. Pues, don Jaime, vamos a seguir invitándolo. Después queremos hacer un programa donde estén varios jugadores de la región que han hecho historia y que de alguna manera
las nuevas generaciones sepan por qué lo hicieron, porque nada es generación espontánea, es gente con cualidades, pero es gente con inteligencia emocional importantísima, gente con vocación, gente que quiere lograrlo y se priva de algunas cosas, se hace extras, como otros muchos no lo quieren hacer, menos en estos momentos que todo lo quieren con gran facilidad, y ustedes son un ejemplo de éxito. Y mire, le voy a contar algo, una frase que se me quedó grabada para toda la vida de José de la Paz Herrera, Chelato. Claro. Él nos decía, en esta profesión de futbolista hay que abrazar al sacrificio. Qué buena frase. Hay que abrazar al sacrificio, y creo que tenía mucha razón. El que no se sacrifica no llega, o llega y se acaba rápido. Por eso que hay jugadores que son como llamará de Tusa, le llamamos aquí, y de repente no desaparecen. Y tienen cualidades de sobra, pero no se esfuerzan. Y adiós. Sí. Por ejemplo, imagínense el Mágico González con más disciplina y más compromiso. No, yo era muy amigo de él. Al ser centroamericanos, a mí me dio un pesar enorme que Jorge no descollara como él tenía que haberlo hecho. No. Bueno, el Barcelona lo llevó a una gira a Los Ángeles con Maradona. Sí, no, Maradona mismo se expresaba de él, técnicamente un superdotado. Hacía cosas increíbles. Oiga, don Jaime, en su generación, sobre todo este tiempo que usted fue seleccionado en Centroamérica, ¿qué jugadores le llamaron la atención? Ya sabemos varios de los que son de Honduras, pero de otras selecciones que sean impresionantes estos cuates. Bueno, en Guatemala, Byron Pérez, por ejemplo. Byron Pérez, que vino aquí al UDG, es cierto, Byron. Alan Bellman, que era central de la selección de Guatemala. Costa Rica también ha tenido extraordinarios jugadores. No tengo que... Con el caso de Man Medford, bueno, en Pachuca retiraron la camisa de Hernán. No, un crack, le mandamos un saludo, también nos está viendo, qué jugadorazo, extraordinario, sí, jugador Hernán. Y bueno, ya te voy a ver a este muchacho, el arquero de Costa Rica. Y con Gabelo Conejo. Gabelo Conejo, que también nos está viendo, qué clase de jugador, Son extraordinarios. Y él fue el que promovió para que se fueran Keylor Navas, porque fue el conducto, un jugador. Fue el primero, el que llegó al Albacete, y después se lo llevó, él hizo para Keylor Navas, se lo llevaron y luego lo compró el Real Madrid y ahí fue al París. Pero qué clase de jugadores ha dado Centroamérica, impresionantes, Y no digamos El Salvador con Jorge González, ¿verdad? Que el campo era ídolo. Técnicamente, yo creo que pocos como él. Súper dotado. Súper. La verdad es que da muchísimo gusto ver hermanos centroamericanos con ese gran nivel. Y yo estoy platicando con grandes amigos, con Antonio Torres Servín, con Héctor Hugo, amigos de ustedes común, con otros muchos que han estado y están por allá, el profesor Raúl Arias, dicen es que hay mucha calidad, deberían de traerse jugadores a menor costo y aquí grandes jugadores, pero bueno, les falta a veces esto a nosotros para traerlos. Yo creo que deberían de mandar acá visores, ojeadores, le llaman en España, que vengan a ver jugadores a Centroamérica. Es que, profe, los ven, por ejemplo, los que fueron entrenadores, hasta cuando van con equipos los quieren promover, y a veces como, pues a lo mejor hay promotores ahí muy metidos que hace un problema en muchas partes. Así es. ¿Verdad? Pero bueno, ha sido extraordinario estar hoy con el profesor Jaime Enrique Villegas Roura. Imagínense la semana. Estuvo David Toledo con nosotros, multicampeón en México, con Atlante, con Tigres, etcétera. Oscar Córdoba, un histórico de la selección de Colombia. Estuvo el arquero Jaime de Boca Juniors. Estuvo Guillermo Cosío, que estuvo en el Mundial del 77, el famoso caballo. Raúl Servín, de los mexicanos, que logró el quinto lugar en México 86. Era lateral por dentro. Crack. Gilberto Yerwood, que estuvo ayer con nosotros. Ahora está el de lujo, don Jaime Villegas, y está con nosotros en la siguiente semana el Piojo Herrera, Edgardo Codesal, que el Piojo Herrera, que es el entrenador de la selección mexicana, multicampeón con América de técnico. Edgardo Codesal, el único árbitro mexicano que ha pintado un mundial, el del 90. Emilio Mauro, uno de los grandes directivos de Puebla, el mejor que ha habido. Víctor Rangel, que le debió haber tocado ya al profe.
un gran jugador que era mancuerna con Hugo Sánchez, Claudio Jara de Costa Rica, Leonel Álvarez está por estar con nosotros, colombiano, Julio Larticochea, campeón del mundo con Argentina, Iván Cristiano y Paquete Higuera. Imagínense todos los jugadores que vienen, y a mí me encanta ver que mexicanos, costarricenses, hondureños, españoles, todos hay una historia tan rica que realmente a veces desconocemos, y con el programa hemos logrado vincular todo esto, y me da mucha emoción hoy haber tenido, voy a estar con él fuera del aire 2 minutos platicando, pero para despedirlo, con don Jaime Enrique Villegas Roura, un extraordinario defensa central, multicampeón con el Real España, jugador de selección de ese mundial histórico de Honduras, que se les puso de frente a 3 equipos europeos y ninguno lo superó. Mi respeto y mi admiración en el 82, España 82, y un hombre con muchísimos blasones. Don Jaime, un gustazo haberlo tenido aquí. Este es un ejemplo de verdad que nos da mucho orgullo. No, 1.000.000 de gracias por esta oportunidad de estar con ustedes, de llegar al pueblo mexicano, y créanme que para mí ha sido un honor enorme estar con ustedes esta tarde, y bueno, estamos a la orden aquí en Honduras, para lo que usted quiera. Muchísimas gracias, don Jaime. Pues despedimos hoy precisamente a don Jaime Enrique Villegas Roura, extraordinario jugador hondureño. Continuamos con Víctor Rangel, un jugador muy importante de selección mexicana de Chivas, y luego con Edgardo Codesal, un árbitro histórico en el fútbol mexicano. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente entrevista.